el doctor Javier García Diego. Él es académico, historiador, investigador, especialista en la Revolución Mexicana. Fue director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Fue presidente del Colegio de México. Javier García Diego hoy es presidente de la Academia Mexicana de la Historia, y de antemano es un privilegio poder contar con la oportunidad de saludarlo aquí frente a los micrófonos de Grupo Fórmula Noticias en este espacio. Javier, doctor García Diego, gracias por tomarnos esta llamada. Hola Pepe, es un gusto, de verdad un placer. El placer es nuestro y es honor también y privilegio, repito, la Revolución Mexicana, 109 años del inicio de la Revolución, catalogada por la historia mundial como una de las más sangrientas. Javier García Diego, ¿qué es la Revolución Mexicana? 109 años. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las realidades, Javier? Bueno, Pepe, a ver, la Revolución Mexicana fue la suma de muchos procesos, en términos geográficos, en términos sociales y en términos cronológicos. Comenzó primero con una etapa de precursores en los que identificamos a los hermanos Flores Magón, las huelgas de Cananea y Río Blanco. Estamos hablando de los años 1906 en adelante. Luego hubo un proceso electoral muy importante, el primer proceso electoral, digamos, masivo de la sociedad civil, auténtico, encabezado por Francisco I. Madero a mediados de 1910. Este proceso fue fallido, entonces Madero convocó a las armas precisamente para la fecha de hoy, 20 de noviembre a las 6 de la tarde, ese era el llamado de Madero en el Plan de San Luis. El gobierno de Madero, hay que decirlo claramente, también fracasó, entonces se inició otra etapa de la Revolución Mexicana con la lucha de Carranza, de Obregón, de Villa, de Zapata en contra de Huerta hacia febrero-marzo de 1913. Ese proceso fue victorioso, Huerta tuvo que salir del país, pero luego sobrevino otra etapa que fue la contienda entre diversos grupos revolucionarios para ver qué proyecto de país era el que triunfaba, el proyecto popular más radical de la Convención o un proyecto, digamos, más moderado, más asentado en instituciones, encabezado por clases medias, que era el proyecto constitucionalista. Este fue el que finalmente triunfó, pero yo creo que 1920 es otra etapa muy importante. Los carrancistas, o Carranza fue derrocado, llegaron los sonorenses, Obregón básicamente, y yo creo que en esa fecha nace el Estado revolucionario porque integra a los zapatistas y a los villistas y porque se inician las reformas constitucionales. Javier, si pensamos que la Revolución Mexicana fue para derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, es quizá quedarnos cortos si no mencionamos toda la miseria, la pobreza que había en el campo mexicano, la población abandonada, la diferencia brutal entre ricos y pobres, digamos que un porcentaje mínimo de la población del país en ese entonces eran los que tenían el poder absoluto económico y político, y el resto pues a fregarse. Sí, ahí tienes toda la razón. Era además de un reclamo, digamos, político por las reelecciones de Porfirio Díaz, había un reclamo social. El 85% de la población vivía en el mundo rural en condiciones realmente desastrosas. El grupo del proletariado era incipiente, era reducido, pero estaba comenzando, y la clase media había crecido precisamente por el desarrollo económico que se alcanzó durante el porfiriato, y es esa clase media la que apoya a Madero para reclamar libertades políticas. Pero entonces son dos reclamos. El reclamo de las clases medias, que es un reclamo político por mayor democracia, por elecciones auténticas, por libertad de prensa, por libertad municipal, en fin, pero también está el reclamo de los grupos sociales bajos, básicamente rurales, pero también proletariado, que reclamaban tener condiciones humanas, condiciones de categoría mínima, que no las tenían hasta ese momento.
Recuerdo haber leído algo que tú escribiste señalando que la cifra que se da como número de muertos con motivo de la Revolución Mexicana, que es además una cifra tétrica, es un dato falaz. Se habla, en términos generales, se habla de 1,5 millones de muertos, Javier García Diego. A ver, lo que pasa es que la cifra del 1,000,000 de muertos, Pepe, y tú vas a entender muy bien, es un jingle, es una cifra muy carismática, muy atractiva, pero lejos de la realidad. ¿De dónde procede este debate? Bueno, en 1910 se hizo un censo y se calcularon 14,5 millones, estoy redondeando cifras, de mexicanos. Para 1921, porque en 20 por las condiciones del país no se pudo hacer un censo, se calcularon 13 millones y pico, en rigor 800,000 menos que los 14,5 millones que daba el censo de 1910. Entonces, para no decir que hubo un descenso de 800,000, se redondeó la cifra y se dijo que era un descenso de 1,000,000. La verdad es que la realidad es mucho más complicada. Vamos a quedarnos con el 1,000,000. De esa cifra, ¿cuántos fueron muertos por proceso natural? O sea, ¿cuántos hubieran muerto por enfermedades o por envejecimiento? ¿Y cuántos fueron realmente muertos por el proceso de violencia que trajo hambre, que trajo violencia, en fin, durante los años de 10 a 20? Luego, había ya un proceso de exilio, gente que se iba a trabajar a Estados Unidos, ¿sí?, que obviamente se incrementó con la violencia revolucionaria. Entonces, además de los muertos por causa natural, de los muertos por violencia, del aumento en la inmigración, hay algo que los demógrafos consideran más importante, Pepe, es lo que llaman los nacimientos perdidos, lost births en inglés. ¿Qué podemos decir de esto? Que con la violencia revolucionaria se destroncó, se desestructuró, digamos, la unidad familiar. Los varones se fueron al ejército, las mujeres pues se quedaron encargadas de las familias, y esto dio como resultado, se calcula, que si no hubiera habido violencia, ¿sí?, si no hubiera habido violencia revolucionaria, los 14,5 millones de habitantes de 1910 debieron haber sido más o menos, en una tendencia de crecimiento natural, como 16,5 millones para 1920. Repito, de no haber habido violencia. Entonces, el costo demográfico no fue de 1,000,000, fue de más de 2 millones de habitantes. O sea, hubo 2 millones de mexicanos que ya no estuvieron en 1920, unos porque no nacieron y otros porque murieron de manera violenta. También fue muy importante las epidemias. Siempre había epidemias, sobre todo la del tifo, pero no era muy mortal. La que nos pegó durísimo, casi tantos muertos como los de la violencia, fue la influenza española de 1918-19. Entonces, todos estos elementos hacen que México perdió cerca de 2,5 millones de mexicanos durante todo ese decenio. Ahora, también tiene sus ventajas. Si hubiéramos sido 16,5 millones de mexicanos en 1920, pues seríamos más de 150 millones de habitantes. Javier García Diego, ¿qué nos queda a los mexicanos de la revolución que inició en 1910? ¿Cómo le explicarías a los nietos, bisnietos, tataranietos para que entiendan a la revolución mexicana en muy pocas palabras? Sí, muy rápido. No hay ninguna revolución que se haya dado en un país democrático. Si uno revisa Francia, si uno revisa Rusia, si uno revisa Cuba, si uno revisa China, todas las revoluciones se dan en regímenes autoritarios y en países de enorme desigualdad. Entonces, si no queremos tener otra revolución, si no queremos perder a 2,5 millones de mexicanos, tenemos que tener, y este es el reto del siglo XXI, Pepe, no lo logró la Revolución Mexicana, pero es nuestro reto actual, es para que las generaciones actuales lo logren, dos cosas: democracia e igualdad social.
Esos son nuestros principales retos. ¿La Revolución Mexicana no se ha convertido en un pretexto político? Todos los procesos históricos, todas las revoluciones tienen una parte de realidad y una parte mítica. Así, la historia y la política son indisolubles. Siempre los grupos políticos, tanto los oposicionistas, usan la historia, digamos, para cuestionar al gobernante en turno, pero a su vez los gobernantes usan la historia para legitimarse. Ese es el destino de la historia, digamos, de discurso política. La historia académica, la que hacemos algunos historiadores, va por otro camino, pero tenemos que reconocer que básicamente la historia es un conocimiento común, es un conocimiento gubernamental, es un conocimiento social, es una identidad compartida. Así la tenemos que ver, Pepe. No hay más. Pero lo importante es señalar dos retos que la revolución no cumplió: democracia e igualdad social. Pues te agradezco mucho, Javier García Diego, el habernos permitido molestarte en este día de, por favor, de asueto, Pepe, de descanso. Nada, un abrazo, Pepe. Claro, gracias a ti, fuertísimo. Hasta luego. Igual.